que es un momento crucial para la Iglesia. Entonces hay un martirio que es cruento, que inicia y acaba, y hay un martirio. Y le has quitado ese aspecto sobrenatural, te quedas con el ser budismo humano es todo eso, animal. el budismo tibetano es todo eso. ¿Por qué? Pues porque claramente la reina no era antisemita. Uno da la batalla hasta el final. O sea, es... Mis queridos hermanos en Cristo, os damos la bienvenida a una nueva temporada del programa En Honor a la Verdad. Hoy tenemos a un invitado de excepción, el misionero católico Federico Hayton, que ha escrito hace poco un libro titulado Las tinieblas tibetanas. Con él vamos a acercarnos al mundo budista, con alguien que lo ha conocido de verdad de primera mano. Pues damos la bienvenida al padre, sacerdote y misionero, el padre Federico Hayton. Muy bienvenido, padre. ¿Cómo está? Gracias, Aurora. Estoy muy bien. Sí, le encontramos ahí en medio al aire libre, ¿no? Sí, estoy acá en el lago de Malawi. Sí, muy bien. Pues mire, si quiere un poquito para empezar, preséntese usted mismo y cuente a las personas que nos estén viendo quién es usted y por qué hoy nos va a hablar precisamente del budismo. ¿Qué relación tiene usted con el budismo? Bueno, yo soy el padre Federico Hayton, misioné en el Himalaya a partir del año 2016 y todavía no pude volver al Himalaya porque cerraron la frontera por todo este tema del COVID. Así que mientras tanto no me podía quedar en mi casa porque tengo que ir a misionar, porque Dios lo quiere, es mi vocación y tengo que cumplirla. Así que gracias a Dios me puse a buscar otra misión y Dios me abrió las puertas en Malawi, en África Oriental, y acá estoy. Así que bueno, cuando pueda volveré al Himalaya, pero mientras tanto estoy en Malawi, bueno. Y mi relación con el budismo personalmente es nula porque justamente es una religión falsa, pero pude conocer al budismo muy de cerca por haber vivido en el Himalaya bastante tiempo y a la vez por haber estudiado esa religión falsa. Y además también yo antes de vivir en el Himalaya viví en Taiwán. Taiwán es un país donde también hay mucho budismo y también yo hablo chino, o sea que también conocí también fui a China y también estuve en otros países como ser Tailandia y Laos, así que bueno, tengo un conocimiento no solamente por el estudio, sino también por haber recorrido esos lugares. Antes de nada, le queremos preguntar, padre, para aclarar un poco, sé que es un tema un poco bastante amplio, ¿qué es el budismo? Porque nos dicen que es una forma de vida, que es una religión, que es una filosofía, y no nos aclaramos muy bien, y sin embargo está influyendo muchísimo en nuestra sociedad hoy en día, en nuestra sociedad occidental. Bueno, definir el budismo es difícil, porque bajo cierto respecto es una filosofía, ciertamente falsa, pero también tiene elementos de gimnasia, pero también tiene elementos de idolatría, me refiero al budismo tibetano, también tiene elementos llamémoslo, culturales, es el humus en muchos pueblos en el Asia. Entonces es difícil definir el budismo, como también es difícil, por ejemplo, definir el Islam. Bien, pero ¿qué nos podemos aproximar al budismo diciendo que es una filosofía falsa? Voy a hablar del budismo tibetano, que es lo que yo más conocí porque yo estuve en el Himalaya, donde se profesa el budismo tibetano. Bien, el budismo de Laos es distinto. Bien, entonces el budismo tibetano implica una filosofía, pero también implica idolatría y también implica elementos mágicos, que incluso implica también, aunque muchos no quieran aceptarlo, implica también el satanismo.
El budismo es todo eso, el budismo tibetano es todo eso. Muy bien, padre. Mire, hemos preparado, a ver si podemos hacer para poderla compartir con usted, hemos preparado una diapositiva. Entonces, hoy en día nos dicen a muchos católicos, yo me voy a ceñir al cristianismo católico, que es la verdad revelada por Dios y la verdad transmitida por el magisterio de la Iglesia, la verdad apostólica. Se nos dice que el budismo y el cristianismo son, vamos a decir ya en algunos casos, incluso prácticamente iguales. Entonces hemos hecho una especie de análisis comparativo nosotros, un poco, por ejemplo, vamos a empezar por la cosmología, ¿no? Es decir, cómo el budismo ve lo que es el universo o el ser humano dentro del universo. ¿Usted ve que son iguales la cosmología budista y la cristiana católica por su experiencia? No, ciertamente que no, ciertamente que no. Para el catolicismo el cosmos es creación de Dios, pero para el budismo tibetano no hay un Dios creador. Está para empezar. Y para el budismo tibetano, todo el cosmos, en el fondo no existe, es una ilusión. Y en cambio, para el catolicismo, el cosmos es real. Los planetas existen, nosotros existimos, las estrellas existen. Para el budismo es todo una ilusión. Además, y no solo esto, también para el budismo tibetano, más allá de este ilusionismo cosmológico o cósmico, ellos de todos modos hablan de una permanente, de un ciclo evolutivo que termina en una gran aniquilación o conflagración universal, y que eso después da inicio a un nuevo ciclo. Hay una concepción cíclica del cosmos, pero al fin de cuentas no hay ningún ciclo, porque al fin de cuentas ellos creen que nada existe. Bien, algunos van a decir que no, que en realidad que no se puede decir que nada existe, que todo es vacío, pero no se puede decir que nada existe. Bien, eso es un debate que ellos tienen que no lo pueden resolver. Bien. Ni ellos mismos, ¿no? Ni ellos mismos lo pueden resolver. O sea, ¿qué es esa vacuidad? ¿Qué es ese vacío? Porque ellos dicen que en el fondo todo es una ilusión, que todo, en el fondo hay vacío, pero lo demás es una ilusión. Bueno, y ellos dicen, bueno, ese vacío no es la nada. Y bueno, entonces, ¿y qué es ese vacío? Ni ellos mismos lo pueden explicar, en la realidad. Y así que bueno, después de haber estudiado el tema, la única conclusión que hay, si aceptamos las premisas de ellos, es que nada existe, aunque ellos no quieran admitirlo. Así que vamos a decir que la cosmología católica y la cosmología budista tibetana están en las antípodas. Sí, eso es algo importante, que no solo no sean semejantes, sino que son casi antitéticos, es decir... no casi, del todo antitéticos. Del todo, muy bien. Algo también importante es que nosotros, los católicos, creemos en un Dios personal con todos los atributos que tiene una persona con el que nos podemos relacionar. Es decir, nosotros nos podemos relacionar con Dios. Y ellos no creen en eso, ¿no? Claro, ellos no creen en Dios. Pero es una paradoja porque y una contradicción. Porque por una parte el budismo tibetano es ateo, porque no creen en un Dios creador, pero por otra parte adoran un montón de dioses. Es una contradicción. Una de las tantas, pasa que la concepción del Dios de ellos es que hay muchos dioses, pero son dioses provisorios, dioses por un tiempo, dioses que después se pueden convertir en demonios o en animales. Pero al fin de cuentas todo, tanto los dioses como los demonios, como los animales, todo eso es una ilusión. Entonces, si hasta en el budismo tibetano llegó a desarrollar pretendidamente unos encantamientos mágicos, una especie de encantamientos mágicos para aniquilar a los budas. Estamos hablando de delirios. Bueno, pero ese es el nivel
de desorientación y de confusión del budismo tibetano. Pues mire, padre, vamos a pasar al segundo punto, que es la etiología, que es decir, dónde y por qué comenzó la religión budista, y vamos a compararla con la cristiano-católica, a ver si se parecen en algo. Bueno, justamente, en primer lugar, no hay certeza de que Buda haya existido. Es una teoría histórica que Buda existió, pudo haber existido, pero no hay certeza histórica de que existió. Yo en lo personal estoy abierto a la posibilidad de que haya existido, no niego su existencia, simplemente digo que no está demostrada la existencia histórica de Buda, está demostrada clarísimamente la existencia histórica de nuestro Señor Jesucristo. Por más que algunos herejes nieguen la divinidad de Cristo, nadie niega la humanidad de Cristo, nadie niega que Cristo estuvo en la tierra. Porque está probado históricamente a la perfección, pero no está probada la existencia histórica de Buda. Entonces, cuando hablamos de la etiología del budismo, bien, si bien hasta donde tengo entendido, etiología es una palabra que se usa solamente para las enfermedades, pero bueno. Por eso, creo que por eso la he puesto. Bueno, correcto, sí, bien. El budismo es una enfermedad, correcto, y grave. Una enfermedad mortal y mortífera. Pero bien, entonces, ¿cuál es el origen? Y bien, es algo que no queda claro, es algo que está siendo investigado, porque si no hay certeza histórica de la existencia histórica de Buda, ¿y cuál es el origen del budismo? Es un problema. Es algo que está siendo investigado, como decía. Hay investigadoras francesas que conozco personalmente, como Marion Dabsans y Marion Duvachel, que están estudiando este tema. Se habla del canon budista, de que habría un canon budista originario, pero no se conserva solamente el llamado canon Pali. Y después se conservan fragmentos de otros cánones, pero no hay certeza entonces de cuáles fueron las palabras del Buda. Me explico, hay un solo canon que se dice que está completo, que es el canon Pali, y otros cánones que son fragmentarios, que se dice que el resto se perdió, pero el canon Pali es muy posterior al siglo VI a.C. Se dice que Buda vivió en el siglo VI a.C. Ciertamente que no hay ninguna prueba de que vivió en el siglo VI a.C. Y los mismos, cuando yo estuve estudiando el mismo canon Pali, los mismos editores del canon Pali admiten que bueno, no todo lo de canon Pali en realidad lo dijo Buda. Entonces, lo que rige respecto a la teología del budismo es un gran desconcierto histórico. Sí. Ahora, el catolicismo, para hacer el paralelismo antitético, el catolicismo fue revelado por Dios. El catolicismo es la única religión vigente de institución divina. Digo vigente porque en el Antiguo Testamento la religión vigente instituida por Dios era justamente la religión de Israel. Y antes de la religión natural, antes de la religión de Israel. Pero la religión actual, y va a ser la actual para siempre, es el catolicismo, es una religión de institución divina. En cambio, el budismo no es de institución divina, sino que es de institución humana. Y según los relatos del budismo tibetano, ellos creen en esto, el conocimiento del llamado segundo Buda, me refiero al Guru Padmasambhava, también llamado Guru Rinpoche, su conocimiento en gran parte fue revelado por demonesas, por dakinis. Los dakinis son en la mitología budista tibetana, son unas especies son representadas como mujeres desnudas que bailan prendidas a fuego, con armamento, y que merodean los
los durtros, esto es los cementerios sin tumbas donde se pudren los cadáveres. Bien, entonces, los gurúes, los que quieren ser gurúes, como el gurú Rinpoche, que es el gran gurú del budismo tibetano después de Buda, ellos iban a los durtros, a estos crematorios, a contactarse con las dakinis para recibir conocimiento mágico. Entonces, el gurú Pamasambhava, también llamado gurú Rinpoche, que también es llamado el segundo Buda, él es considerado el apóstol del Tíbet, el que convirtió el Tíbet al budismo. Bien. Y el gurú Pamasambhava, según los relatos que ellos tienen por verdaderos, se formó principalmente en los durtros, en los crematorios, y sus formadoras fueron las dakinis, esto es, demonesas. Yo no digo que sea cierto, me explico, lo que digo es que esto es lo que dicen ellos. Y alguien puede decir, bueno, ¿y dónde está esto? Esto lo leemos en el libro de Thompson. Thompson fue discípulo de Kalu Rinpoche. Thompson es budista, profesa el budismo tibetano. Y él publicó la vida de Gurú Rinpoche siguiendo los relatos que son considerados los relatos más autoritativos, más fidedignos. Son relatos llenos de fantasías y de delirios, por supuesto. Yo lo compré en el Himalaya, este libro, y bueno, como la inmensa mayoría de los libros que compré sobre el tema los compré en el Himalaya, no los compré por Amazon o en Nueva York, ¿no? Quiero decir a la gente que nos está viendo que ha sido un regalo de la providencia, porque usted y yo llevábamos ya tiempo hablando de hacer una entrevista sobre todos estos temas, y justo hace poco nosotros nos pusimos a preparar una especie de introducción, de curso sobre el budismo para el canal, y justo fue que usted saca un libro que me gustaría, creo que es recomendable para todos. El libro se llama exactamente Tinieblas Tibetanas, ¿no? Se llama Tinieblas Tibetanas y el subtítulo es Del yoga y el mandala al femicidio ritual. Porque efectivamente nosotros lo recomendamos, lo pondré en la cajita de información de este vídeo. Recomendamos ese libro, igual que un curso que van a comenzar ustedes, o ya lo han comenzado, o exactamente no sé cómo va el tema del curso. Es un curso que está grabado, disponible en la plataforma de la Fundación San Elías, y que no te la cuenten, los cursos que no te la cuenten. Es un curso que resume el libro, y al mismo tiempo ahora estamos lanzando otro curso con la profesora Marion Duvachel, una profesora francesa que habla español también, y también sobre el budismo y sobre el orientalismo en general. Y una aclaración respecto del subtítulo, al femicidio ritual, justamente no es que queramos hacer una concesión al lenguaje inclusivo, al lenguaje de género, ninguna de esas estupideces, sino que simplemente la palabra femicidio nos pareció un modo justamente de entablar un diálogo con todas aquellas personas que están ahora engatusadas o atraídas por la ideología feminista. Bueno, muy bien. A propósito ponemos la palabra para justamente mostrarles un caso muy serio de ataque a la mujer, en concreto de asesinato a la mujer, aunque más es un asesinato mágico, que es el que se da en el budismo tibetano. Sí, porque eso también es algo importante que me gustaría quizá hablar después, que son algunos de los mitos que tenemos sobre el budismo, y uno de ellos, por ejemplo, es que no tiene sacrificios, y si quiere después hablamos un poco del tema, porque efectivamente sí que tiene sacrificios. De hecho ya, como vamos a ver dentro de un poquito, la base misma del budismo es el sacrificio de la misma persona, de la misma personalidad. Y ya empezando por ahí,
pues ya es un enorme sacrificio. Pero antes de eso, me gustaría también aclarar que nosotros no queremos atacar, ni mucho menos, a los 350 millones de personas que de una manera u otra profesan el budismo, o a las personas que nos hemos acercado, yo incluida, a las prácticas budistas, ni a sus intenciones, porque de hecho es una tentación tan antigua como el mundo, la de querer alcanzar un conocimiento oculto o un conocimiento superior a través de X prácticas o a través de que hay ciertos misterios escondidos. Eso no es solo típico del budismo. De hecho, en la Iglesia Católica también ocurre. No, ciertamente, nosotros no buscamos atacar a nadie, sino atacar el error. Como dice San Agustín, hay que amar al pecador, y odiar el pecado. Hay que amar al pecador y odiar el pecado. Y de hecho nosotros somos pecadores, entonces tengo que odiar mi pecado y odiar mis errores, no solamente el pecado. Entonces es un ataque al pecado un ataque al error. No es un ataque al pecador ni al que yerra. Pues ya que habla de pecado, me parece que podemos hablar de algo también importante que diferencia absolutamente y antitéticamente al cristianismo del budismo, y es cuál es el problema del ser humano y cuál es la finalidad de la religión, de cada una de las religiones. Bueno, justamente, el gran problema del ser humano es que justamente es salvarse. Nuestro objetivo es salvarnos, es ir al cielo. Y más aún, no es solamente salvarnos, es santificarnos en esta tierra e ir al cielo, porque uno puede salvarse y porque recibió los sacramentos, la confesión a último momento en un hospital después de una vida de pecado, y uno se muere y se va al cielo porque el capellán del hospital te confesó. Te salvaste, muy bien, digo gracias, pero no te santificaste. Bien. Entonces, no tenemos que conformarnos con salvarnos, con irnos al cielo, sino que también tenemos que apuntar a llegar a la santidad, a llegar a ser grandes santos. No alcanza con salvarse, ¿me explico o no? Sí. Ciertamente, si una persona se salvó, y listo, ya eso es lo principal. Pero tenemos que apuntar no a pasar como en Argentina pasamos con 6 en el colegio. No tengo que a pasar el examen con 6. Tengo que apuntar a la máxima nota, al 10. Esto es a la santidad, a la máxima santidad. El gran problema del hombre es ese, es que hay que buscar la salvación y la santidad. Y bueno, y el budismo ¿qué busca? Y para el budismo el gran problema es llegar a superar este mundo de ilusiones y llegar a desapegarnos para poder llegar al nirvana, pero eso justamente implica una concepción nihilista, implica que todo es vacío. Y no, la realidad es que no es todo vacío. La realidad es que justamente es que el mundo es, que nosotros somos, que nosotros existimos, y que Dios es el mismo ser, y que Dios nos llama a vivir unidos con Él. No a contemplar el vacío. No estamos llamados al vacío, ni a vaciarnos, ni a fundirnos con el vacío, sino que estamos llamados a unirnos con el ipsum esse subsisten, el ser que subsiste por sí mismo, que es Dios. Algo importante que caemos muchos en Occidente, y no solo en el budismo, sino también en algunas sectas o en iglesias separadas cristianas, es el lema de deja de sufrir, porque en el budismo muchas veces se pone como el centro del problema el sufrimiento humano. Lo ven como un problema, es decir, no lo ven como en nuestro caso, como en la Iglesia Católica, que también puede ser un medio para la santificación, sino que es un problema que hay que evitar a toda costa, el sufrimiento. Bueno, justamente eso es otro. El budismo le tiene pánico al dolor. Y en la concepción católica, que es la verdadera, el dolor
es el medio principal que eligió nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Él nos salva en la cruz, nos salva en la cruz. No nos salva tomando un café, no nos salva jugando al fútbol, no nos salva estando de vacaciones. Y nosotros que estamos llamados a unirnos a la pasión de Cristo, abrazando la cruz que Dios nos envía, que no se puede comparar con la de Cristo, que es infinitamente más pequeña. Pero bueno, abrazando esa cruz, justamente nosotros nos santificamos y ayudamos a los prójimos a que los prójimos también se santifiquen. Entonces, en cambio, para el budismo, el dolor es algo malo que hay que evitar. Hay que evitar. Bueno, estamos en las antípodas. Ciertamente, en el cielo no va a haber nada de dolor, no va a haber ni un segundo de dolor. Es la felicidad perfecta. Eso es importante porque muchas veces hay una falacia argumentativa que justamente se llama la falacia del nirvana. No sé si la conoce, padre. Y es una tentación muy grande en el ser humano, que cuando vemos las cosas que son imperfectas, es decir, cuando hay sufrimiento o hay dolor, pues la tentación es a huir a un paraíso terrenal que yo mismo me autoconstruyo. Es decir, yo mismo me construyo este paraíso que, como es imposible, porque eso es una de las trampas grandes que tiene no solo el budismo, sino también corrientes filosóficas e incluso ciertas herejías que han surgido en el catolicismo, como es el quietismo, de construirte tu propio paraíso en la tierra, algo que es completamente imposible porque el dolor es inevitable. Es que no se puede evitar el dolor a no ser que utilices lo que son, por ejemplo, en las prácticas budistas, que yo las conozco porque las he utilizado, lo que ellos llaman, por ejemplo, padre, sufres porque estás en un estado de conciencia muy bajo, ¿no? Entonces, si tú vas aumentando tu estado de conciencia, es decir, a través de un trabajo físico, un trabajo mental, a través de incluso de las virtudes, no lo vamos a negar, ¿no? Que se hace un ejercicio de las virtudes, pero totalmente desubicado. A través de esos ejercicios, tú vas a aumentar tu estado de conciencia, que en el fondo lo único que haces, y eso lo sé por experiencia, es que empiezas a sufrir estados alterados de conciencia, que no es lo mismo. Es decir, un estado alterado de conciencia también lo puedes adquirir a través de las drogas, a través del alcohol y a través de muchas sustancias. En este caso, lo haces a través de ejercicios mentales que yo personalmente sé que no son solamente humanos, sino que ya están en el borde de lo natural, entre lo natural y lo preternatural, o no tan en el borde. No sé si me está entendiendo. Bueno, entiendo tu alusión, entiendo que estás refiriéndote a que la consecución de esos estados anormales de conciencia, según las prácticas del budismo, llevan a un contacto con los demonios. Entiendo que te referís a eso. Sí. Bueno, la verdad, no, por gracia de Dios nunca practiqué esas aberraciones, pero no me extraña en absoluto que haya una influencia infernal, demoníaca, en ese tipo de prácticas abisales. Porque justamente el budismo tibetano está lleno de lo demoníaco. No es una cosa, son muchísimas. Yo en mi libro, que tiene más de 400 páginas, me canso de relatar, de afirmar, de probar, de demostrar el contenido innegablemente demoníaco del budismo tibetano. O sea, por ende no me extraña que haya también una influencia de lo demoníaco en ese tipo de prácticas que tú relatas y que no tuve la desgracia de practicar. Pues hoy en día es algo más común de lo que pensamos. Luego, si quiere, hablamos de ese tema. Me gustaría continuar porque también algo que me llama la atención es el carácter iniciático
que tiene el budismo tibetano. Es decir, es como si hay un cierto conocimiento que está vedado y que solo tienen ya los budas o los monjes que a través de estas prácticas han alcanzado ese nivel de conciencia superior que el resto de los mortales difícilmente podemos alcanzar. Entonces, me gustaría que esto lo comparara con el cristianismo. Si le parece que aquí también se parece o no. Bueno, respecto a este tema del carácter iniciático del budismo, es cierto, es así, el budismo tiene carácter iniciático, el famoso Buda Gautama, según el relato de los budistas, él se autoinició y llegó se equivocó y hizo mucha penitencia, y eso en realidad era, después se dio cuenta que era un error, y llegó supuestamente a la iluminación. Bien, después de haberse iniciado, y después de eso él inicia a los demás. Pero eso después de haber tenido muchas vidas anteriores, ¿no? Bien. Entonces, en la práctica, según el budismo tibetano, hay un proceso, se va muy poco a poco para poder llegar a la iluminación. Y de hecho dicen, ordinariamente, dicen, hacen falta incontables vidas para alcanzar la iluminación, incontables. Madre mía. Una cosa desesperante, ciertamente. Imaginémonos que, imagínense si yo fuera budista y me dicen que para alcanzar la salvación o la iluminación tengo que estar incontables vidas sufriendo y reencarnándome, una cosa pero realmente insólita y desesperante. En cambio, para el catolicismo es muy distinto. La iniciación católica es muy sencilla. Basta con conocer el querigma. Querigma, esto es que Jesucristo es Dios y es hombre, y que Dios es Dios, Jesucristo es Dios que se hizo hombre para morir en la cruz por nosotros, para perdonar los pecados, de modo tal que si creemos en Él, nos vamos al cielo con Él por toda la eternidad. ¿Se entiende? Si creemos con una fe viva, esto es con una fe informada por la caridad. Sí, además nos deja... sí. Perdón, y creemos en esto, lo cual es... No hace falta ser un doctor en teología, ni mucho menos, basta con creer en esto, basta con creer en el credo, que lo lo podemos recitar o rezar en unos segundos. El credo contiene el resumen de nuestra Santa Fe. Y no hace falta mucha iniciación. Recibimos el santo bautismo y ya estamos, eso es toda la iniciación. Bien, y eso ya nos alcanza para irnos al cielo. Sí. Entonces, para irnos al cielo nos alcanza con tres cosas. Nos alcanza con creer lo que se reza en el credo. Nos alcanza con vivir los mandamientos. Son 10 solamente. Y nos alcanza con recibir los sacramentos. Bien. Que son 7 en total, pero no tenemos que recibir todos. Por ejemplo, no todos tienen que recibir el matrimonio o el sacramento del orden sagrado. Bien. Entonces, vamos a decir que nuestra iniciación es muy sencilla. Ahora bien, después nosotros estamos llamados a profundizar en la fe, y ahí tenemos un itinerario fascinante que no se termina más, porque siempre podemos profundizar más y más los sagrados misterios de nuestra Santa Fe, y siempre podemos trabajar para recibir los santos sacramentos con mayor fruto, y siempre podemos trabajar para cumplir los mandamientos con mayor fidelidad y con mayor apertura y docilidad del Espíritu Santo. Entonces, por una parte, nuestra iniciación es muy sencilla y al alcance de todo el mundo, que tenga buena voluntad y alguien que lo ayude, pero por otra parte, tiene una riqueza inconmensurable e infinita. El catolicismo no tiene límites, en el sentido, siempre podemos crecer más en la sabiduría, en la unión con Dios, en la santidad y en los méritos que ganamos para el cielo.
Y una vez que lleguemos al cielo, es una felicidad perpetua, por los siglos de los siglos, una felicidad infinita. Por ende, no se puede comparar la absurda y desesperante iniciación budista con la iniciación católica. Muy bien, padre. Vamos a ver si puedo terminar haciéndole unas preguntas que vamos a ver si estos mitos que normalmente creemos a pie juntillas aquí en Occidente son verdad. Empezamos, padre. ¿El budismo es una doctrina pacífica? No, o yo diría, para ser más preciso, sí y no, de acuerdo en qué sentido de la palabra. ¿Bien? Entonces, el budismo tibetano, insisto, hablo del budismo tibetano, que es lo que más conozco. El budismo tibetano está lleno de violencia, tanto a nivel histórico, lo vemos en la historia del budismo, la historia del budismo tibetano es una historia de guerras sectarias. Cuando digo guerras con muertos, con batallas, ¿bien? Y por otra parte, es una historia donde los mismos, el mismo Gurú Rinpoche, el segundo Buda, el fundador, el llamado apóstol del Tíbet, él mismo llegó a matar gente porque el prójimo estaba en contra del budismo, o porque el prójimo iba a estar en contra del budismo. Me refiero a los relatos himalayicos que estuve estudiando, recopilados por Thompson, señalan esto. Bien, así que el budismo, y después el budismo tibetano también, invoca a demonios y pone a los demonios como protectores del budismo. O sea que el budismo tibetano, oficialmente hablando, está protegido por demonios. ¿Ellos qué hacen? Ellos, el Gurú Rinpoche, el apóstol del Tíbet, el segundo Buda, él, según la mitología budista, él sometió a los demonios que estaban en Himalaya. Y al someterlos, los convertía en protectores del budismo. Pero no dejaban de ser demonios. Bien. De modo tal que si alguien ataca el budismo, esos demonios van a atacar al atacante del budismo. Entonces, según la concepción tibetana, ahora hay demonios que nos están atacando a nosotros, o nos van a atacar porque nosotros ahora estamos refutando el budismo. Pues ¿Me explico o no? Sí. Entonces hay una concepción bélica, violenta en el budismo tibetano, y también hay una ejatología budista tibetana que es extremadamente violenta. Ellos afirman que va a haber una batalla final ejatológica, y eso lo afirman ellos, y que va a ser una batalla contra los no budistas, contra los antibudistas. ¿Bien? Bien, padre. Esto lo desarrollo en el libro también. Muy bien. Yo quiero advertir a la gente, y por mi experiencia con el budismo, que me encanta su libro, pero cuando reciban el libro, que por favor las imágenes las tiren. Y yo se lo digo de verdad, no tengan imágenes budistas en casa, porque aunque a nosotros nos parezca que no, sí que tienen la capacidad de invocar a los seres que representan. Y, por ejemplo, nos puede hablar en un momento, por ejemplo, de los mandalas, que eso también es importante para que la gente lo pueda saber. ¿Qué son de verdad los mandalas? Bueno, los mandalas son unos gráficos que parecen como geométricos, que hoy en día todo el mundo conoce, lamentablemente, y que están de moda en Occidente, que los usan para que los niños pinten y los abuelos pinten, en los geriátricos. Pero el mandala justamente es utilizado para rituales de unión con una deidad que puede ser demoníaca. Y cuando digo esto, lo digo ateniéndome a bibliografía budista. Yo en mi libro, que tiene más de 400 páginas, desarrollo estos temas y con abundancia de citas.
Bien, después aparece un comentarista que ve el video y va a decir, pero ¿de dónde saca usted esto? Bueno, lean el libro y van a ver, justamente, el mandala sirve para que el yogi, la persona que hace yoga, se una con una deidad. Esa deidad puede ser buena o deliberadamente puede ser con una deidad mala. Yo recuerdo haber hablado con un converso del budismo, una persona que había dejado el catolicismo, se hizo budista y volvió al catolicismo. Y yo le pregunté si él, hablamos del tema de los demonios y la posesión demoníaca, y él me dijo que él hubiera querido ser poseído por un demonio. Bueno, sí, pero no nos vayamos al tema de los mandalas. Los mandalas, entonces, sirven para que la persona se una con una deidad. Puede ser una deidad demoníaca o una deidad buena. Ciertamente, estas deidades buenas también son demonios, porque como dice el Salmo 95, los dioses de los paganos son demonios. Bien. Entonces, lo que digo es que los mismos budistas admiten que el mandala sirve para que uno se una con un demonio, con alguien que los budistas creen que es un demonio. ¿Me explico o no? Sí. Entonces, en la concepción de ellos, el mandala sirve para unirse con un demonio o con un dios bueno. Nosotros sabemos que todos los dioses, salvo el Dios verdadero, son demonios. Bien. Muy bien. Otro mito. Ahora bien, y el mandala también sirve para hacer rito de magia negra, para matar gente. Sí. Esto yo lo pongo en el libro y no digo yo que el mandala sirve para matar gente, digo que según los budistas, según el budismo tibetano, según la ortodoxia del budismo tibetano, el mandala sirve como un instrumento para asesinar gente. Y la fuente de esto es la misma vida de Milarepa, el famoso Milarepa, que es un personaje del budismo tibetano, que él mató a buena parte de su familia, y para matarlos se contactó con un mago, que es un monje budista, mago, y el monje budista mató a su familia usando un mandala. Después, bueno, Milarepa se arrepiente de esto. Bien. De todos modos, después de arrepentirse sigue matando gente en Milarepa porque se lo pidió su maestro llamado Marpa, que es considerado un modelo de maestros para el budismo. Entonces, es una cosa, lo cual es una cosa terrible, ¿no? Pues sí. Otro mito que tenemos es que el budismo no busca ganar adeptos, que no es misionero como el catolicismo, es decir, que no busca unir a gente ni misionar como nosotros. Es mentira. Bueno, hay que distinguir. Entonces, ciertamente muchos budistas no buscan eso. Bien. De todas maneras, el llamado segundo Buda, el Gurú Rinpoche, que tanto mencionamos, que es el modelo máximo de budismo después del mismo Buda, toda su vida fue dedicada a eso, al proselitismo budista, a convertir a todo el mundo al budismo. Entonces, según los relatos budistas, él se dedicó a eso. Y por eso es amado del Himalaya. Entonces, es cierto que históricamente el budismo no parece haber sido muy proselitista, pero el fundador del budismo tibetano, el Gurú Rinpoche, fue extremadamente proselitista. Por empezar. Bien. Y de todas maneras, hoy en día son legión los monjes tibetanos que vienen a Occidente y se la pasan haciendo proselitismo y negocios y que terminan en la cama con muchísimas de sus alumnas haciendo prácticas realmente que no son denunciadas en los medios de comunicación. Aunque algo ya se está denunciando, especialmente después del escándalo de Kalu Rinpoche, uno de los máximos gurúes, que terminó a los 80 años aproximadamente, a los 80 años de edad, terminó acostándose con su secretaria, una chica joven. Bueno, ella después y la amenazó, le dijo, si vos hablás de esto, entonces le terminó diciendo, básicamente le dijo que podía terminar muerta, porque le dijo que en una vida pasada, una mujer había dicho que había tenido relaciones con él, y por haber hablado,
ella había muerto. Entonces, bueno, acá ya se está haciendo de noche, Aurora. Estoy Sí. en el lago Malawi. Ya lo veo, Así que me padre. parece que es hora de cerrar la Sí. conversación por esta vez. Sí, Además ya es largo, ya van 50 minutos. Sí, yo Bueno. le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Le invito a que volvamos a conversar sobre estos temas y también otro día a que venga a nuestro programa a hablarnos de su vida misionera, que también me parece apasionante. Bueno, Aurora, gracias, que Dios te bendiga mucho. Y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Gracias, Padre. Adiós. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartir, darle like y suscribirte. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.